oportunidad que tenemos de estar juntos y de poder abrir su santo libro en esta hora y poder adorar a nuestro Dios. Recuerde que la adoración a Dios el primer día de la semana consiste de 5 actos, que es el orar, cantar, también el participar de la cena del Señor y de la ofrenda, y también escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que ahora ya no hay más preguntas y comentarios, exclusivamente escuchamos lo que la palabra de Dios dice. Ok, entonces quiero que abran sus Biblias, hermanos, los que puedan hacerlo, en Efesios capítulo 2, del 4 al 6. En Efesios 2, del 4 al 6, Efesios 2, del 4 al 6, el apóstol Pablo escribió diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. El tema de la misericordia, hermanos, es uno de los temas más grandes de la Escritura. Porque de hecho, hermanos, es la misericordia de Dios lo que hizo que desde el jardín del Edén, inmediatamente después de la caída del hombre, inmediatamente después de la desobediencia del hombre, Dios, en su infinita misericordia, levantara un plan para redimir al hombre. Así que en Génesis capítulo 3 y verso 15, tenemos la primer promesa de redención que Dios hizo para rescatar al hombre del pecado. Sin embargo, la misericordia de Dios no solamente la podemos contemplar en esa ocasión, sino que a través de todo el Antiguo Testamento, constantemente, hermanos, vemos la misericordia de Dios actuando. La misericordia de Dios primero actuó, hermanos, en Abraham, al haberlo escogido para que de él viniera o surgiera la nación de Israel, de la cual, hermanos, finalmente Dios traería o levantaría al Cristo Redentor, en el cual la promesa hecha en Génesis capítulo 3 y verso 15 finalmente se cumpliría. Pero la misericordia de Dios, hermanos, aquí específicamente en Efesios capítulo 2, verso 4 al 6, Pablo la enfatiza como la causa principal por la cual los hermanos de Éfeso, habiendo estado inicialmente muertos en sus delitos y pecados, ahora habían venido a estar vivos en Cristo. Es bien importante ver aquí, hermanos, que después de que Pablo describió del verso 1 al verso 3 del capítulo 2 de Efesios, cómo es que estaban muertos en pecados los hermanos de Éfeso antes de estar en Cristo, es bien importante ver cómo Pablo dijo, pero, y la palabra pero, hermanos, enfatiza grandemente ahí la diferencia entre el estado de perdición en el que estaban y la nueva vida en Cristo en la que vivían. Así que Pablo enfatizó la misericordia de Dios como lo que pudo hacer posible que las personas hubieran dejado de estar muertas espiritualmente y hubieran venido a tener vida en Cristo. Así que en estos versículos, hermanos, hay al menos 3 áreas o 3 conceptos sobre la misericordia que Pablo maneja. 3 aspectos también sobre la misericordia. El primero de ellos es que Pablo habla acerca del origen de la misericordia. Pablo dijo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así que Pablo primero enfatizó el origen de la misericordia. Luego dijo también habló de la magnitud de la misericordia. Dijo que la misericordia de Dios es rica, es decir, abundante, amplia, más allá, hermanos, de lo normal. Eso es lo que significa rica en ese pasaje. Y el tercer aspecto que Pablo mencionó sobre la misericordia aquí, hermanos, es los frutos de la misericordia. Pablo habló de que por medio de la misericordia ellos ahora tenían vida. También dijo que además de tener vida habían resucitado con Cristo. Y finalmente dijo que habían sido puestos en los lugares celestiales con Cristo. Así que describió 3 frutos de la misericordia.
Pero en esta ocasión, hermanos, hablaremos primeramente acerca del primer aspecto de la misericordia que Pablo menciona, acerca del origen de la misericordia. Bueno, si vuelve usted nuevamente a leer Efesios capítulo 2 y verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por lo tanto, Pablo estaba hablando a través de la frase por su gran amor con que nos amó, acerca de qué es lo que motiva a Dios a ser misericordioso, qué es lo que dio origen a la misericordia de Dios, qué es lo que hace que Dios sea un Dios de misericordia. Bueno, dice su gran amor, su gran amor. Así que en esta ocasión, hermanos, hablaremos acerca de cuáles son las características que tiene el amor de Dios, que han dado origen acerca de la misericordia que Pablo menciona aquí. Y lo primero que tenemos que decir, hermano, es que la primera gran característica que tiene el amor de Dios, que originó su misericordia, es su amor voluntario. El amor de Dios, hermanos, voluntario, lo llevó a Él mismo a planear nuestra redención. Fíjense, hermanos, la Biblia dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al verso 20, que ellos habían sido rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pero mire esto que dice en el verso 20: ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios, hermanos, inclusive antes de que este mundo existiese, previniendo tal vez la posibilidad de que el hombre cayera pecando, planeó, hermanos, planeó la redención del hombre, entregando a Cristo como el Cordero de Dios, para que por medio de su sangre pudiéramos obtener el perdón de pecados. Pero lo más importante que quiero que vea es que hasta dónde llega la misericordia de Dios y qué es lo que le dio origen a esa misericordia. El amor tan grande que Él tiene por el hombre, que fue capaz, inclusive desde que antes que el hombre existiese, planear una forma para redimirlo en el eventual caso de que el hombre fracasara en su relación con Dios. Por eso dice que Dios, aún antes de que el mundo fuese, preparó un cordero a su mismo Hijo como el Cordero de Dios, para que por medio de su sangre las personas pudieran ser rescatadas del pecado. Ahora, si el mundo todavía no existía, si el hombre todavía no existía, entonces, hermanos, no es al hombre al que se le ocurrió esto, sino es a Dios. Por eso hablamos, hermanos, de que una de las características del amor de Dios es que es un amor voluntario. Él fue el que lo decidió hacerlo así. Él fue el que se le ocurrió hacer esto, no al hombre alguno, a hombre alguno. Ahora, ese amor voluntario, hermanos, no solamente lo vemos en esa acción de planearlo desde antes de que el mundo fuese, sino también en el mismo momento, hermanos, cuando el hombre fracasa en su relación con Dios. En el capítulo 3 del libro del Génesis, dice la Escritura, hermanos, que la serpiente, o Satanás personificado en la serpiente, vino e incitó a Eva para que comiera del fruto del árbol que Dios les había prohibido que comiesen. Así que Eva, cayendo en el engaño que Satanás hizo, comió de aquel fruto. Así que cuando ellos descubrieron que se habían equivocado y tuvieron vergüenza, bueno, vieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Inmediatamente Dios aparece en medio del huerto, su voz se escuchó al aire del día y les preguntó primeramente a Adán: ¿qué es lo que has hecho? ¿Has comido acaso del fruto del árbol que te mandé que no comieses? Fíjese cómo Dios, hermanos, le hace esta pregunta. Pero la pregunta de Dios no tenía el interés, hermanos, de saber, porque Él lo sabía. Dios sabía lo que había pasado, sino que el interés de Dios en esta pregunta y en otras que les va a realizar después, tiene que ver, hermanos, con buscar en ellos alguna señal de arrepentimiento. Tiene que ver con hacerlos reflexionar sobre lo que habían hecho. Cuando la mujer apareció también ante Dios, la mujer también fue cuestionada.
y le pregunta también qué es lo que has hecho. Pero ni Adán ni Eva mostraron alguna señal de arrepentimiento. Adán culpó a la mujer y en cierto sentido estaba culpando también a Dios, porque Dios era el que le había dado a esa mujer. La mujer culpó a Satanás o a la serpiente por haberla engañado. Y la serpiente, bueno, pues volteó a todos lados a ver quién podía culpar, pues no podía culpar a nadie porque no había nadie más. Tal vez si hubiera habido alguien más también lo hubiera culpado, ¿verdad? Así que entonces Dios, viendo la situación terrible en la que estaba el hombre, que había sido contaminado por el pecado que había introducido Satanás, entonces es que levantó la primera promesa de redención en Génesis capítulo 3 y verso 15. Pero note usted que no hubo arrepentimiento en Adán y Eva. Note usted que ellos no clamaron a Dios y dijeron, bueno, danos otra oportunidad. Ellos simplemente buscaron una excusa. Pero Dios, por su amor voluntario, Él de su propia voluntad, entonces levantó esa promesa de redención para el hombre que leemos en Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque en su amor voluntario Él había planeado también esta posibilidad desde antes de que el mundo fuese, según lo que leímos en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 20. Ahora, cuando hablamos del Señor Jesús, hermano, cuando hablamos del Señor Jesús, también podemos descubrir plenamente su amor voluntario. Y ese amor voluntario de Dios, ese amor voluntario de Cristo, ese es el gran amor que dice Pablo, que dio origen a la misericordia de Dios. Bueno, por ejemplo, el Señor Jesús, hermanos, en Juan capítulo 10, verso 17 y 18, Jesús dijo que Él puso su vida por nuestros pecados voluntariamente. Jesús dijo, yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para quitarla y para ponerla y volverla a tomar. Jesús, hermano, voluntariamente hizo eso. En el jardín del Getsemaní, hermanos, en el pasaje que leíamos hace ratito, que veíamos hace ratito con el hermano Cristian, Jesús sometió su voluntad al plan del Padre. En el Getsemaní, Jesús oró al Padre diciéndole que su alma estaba triste por causa de lo que venía. Oró al Padre y le dijo, si quieres que pase de mí esta copa. Mateo capítulo 26, versos 38 y 39. Pero no sea como yo quiero, dijo el Señor, sino como tú quieras. Así que entonces Cristo voluntariamente sometió su voluntad al Padre, ¿sí? Por su propia voluntad. Por eso es que Él dice, yo de mí mismo, por mi propia voluntad, pongo mi vida por ustedes. Así que ahí también vemos que ese amor que da origen a la misericordia de Dios es un amor voluntario, no solamente del Padre, sino también de Cristo, nuestro Salvador. Por eso, hermanos, es que en 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 24, el apóstol Pedro dijo que Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Otra vez, ponga atención a la frase que dice en 1 de Pedro 2:24, Él mismo. Es decir, voluntariamente Él cargó con los pecados suyos y míos en su cuerpo para subir a la cruz y morir por ellos. Voluntariamente tomó todo el peso del pecado sobre Él. Voluntariamente es que entonces se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Pablo habló del amor que dio origen a la misericordia. ¿Cuál es el origen de la misericordia? El amor de Dios. El amor de Dios voluntario. Pero también el origen de la misericordia es el amor desinteresado de Dios. Dios no solo tiene amor voluntario, también tiene un amor desinteresado. Su amor desinteresado, hermano, es el que lo llevó a dar a su propio Hijo por los pecadores. En Juan capítulo 3 y verso 16, que usted tal vez lo sabe de memoria, Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Noten esto, que ha dado
Ponga atención en esa frase. Que ha dado a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mire el versículo 17. Porque no envió su Hijo, Dios, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dios desinteresadamente se desprendió, envió, fíjense en esas dos palabras, a su propio Hijo, luego dice a su unigénito Hijo, para que muriera por los pecados nuestros. Así que desinteresadamente Dios lo dio. Cuando nosotros damos algo desinteresadamente, no esperamos recibir algo a cambio. Uno da algo, usted regala algo a alguien y lo hace porque le nace en su corazón darlo y desinteresadamente lo da, no esperando recibir algo a cambio. Bueno, eso es exactamente lo que Dios hizo, ¿sí? Su amor desinteresado lo dio, hizo que diera a su Hijo, pero no dio a su Hijo porque interesadamente buscara alguna ganancia en eso. ¿Qué es, hermano, lo que nosotros podemos ofrecer a Dios que no sea de Él? ¿Qué ganancia puede tener Dios de nosotros? Si todo, hermano, lo que nosotros somos, si todo lo que nosotros podemos vivir y todo en lo que nosotros nos podemos mover es por la causa de Dios. En Hechos 17:28, cuando Pablo estaba hablando a los atenienses, les dijo: porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Luego, hermanos, en el verso 25 también les dijo: porque Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hechos 17, 25 y 28. En estos dos pasajes comprobamos, hermanos, que no hay nada como seres humanos con lo que nosotros podamos impresionar a Dios. ¿Qué podemos tener nosotros que le podamos decir: Dios, tú esto no lo tienes, así que ámame a mí porque yo te puedo dar esto? No hay nada así, hermano. Así, por lo tanto, el amor de Dios es un amor completamente desinteresado. Dio a su Hijo amado por un amor sin interés hacia el mundo. Fíjense en esto: siendo Dios el creador de todo, ¿qué es lo que el mundo puede hacer por Él? Siendo Él quien sustenta todo, Él no necesita de algo de nosotros. En Hechos capítulo 17 también y verso 25, en el pasaje que dije ahorita, también dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pablo dijo eso, hermano, porque entre la idolatría pagana de los primeros siglos, la gente pensaba que los dioses necesitaban tener templos, necesitaban hacerse figuras de ellos, porque solamente así los dioses podían seguir existiendo. Por eso es que Pablo le dice a estos que eran paganos, que adoraban ídolos, que Dios no necesitaba de manos de hombres. Dios no necesita de templos hechos de manos de hombres. Porque, ¿qué hay, hermano, que nosotros le podamos dar a Dios? Y es entonces que Él dice: porque Él es el quien le da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Así que jamás pensemos que Dios tuvo misericordia de nosotros por un amor interesado. Porque ¿qué hay? ¿Qué puedo tener yo? ¿Qué puede tener la persona más rica de este mundo que le pueda ofrecer a Dios a cambio de su amor? Nada. Es un amor 100% desinteresado. Fue Cristo, hermano, también el que desinteresadamente se despojó a sí mismo de sus prerrogativas, es decir, de sus derechos divinos, para venir y convertirse en hombre. Pablo lo dice a los filipenses en el 2, Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Búsquelo en su Biblia, Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
y tomó forma de siervo, y se hizo hombre como nosotros, y se humilló, y se convirtió en siervo, e hizo todo aquello, hermanos, que no necesitaba hacer. Fíjese, hermano, Él, teniendo todo, vino a no tener absolutamente nada. Nació en un pesebre, nació en una familia humilde, convivió con las personas necesitadas y más humildes de Israel. Él además, hermano, vivió entre aquellas personas que eran las más pobres. En una ocasión dijo que las aves tienen nidos y las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Siendo Dios, se hizo hombre, mereciendo toda gloria y alabanza, vino a ser rechazado, escupido, maltrecho y hasta muerto en una cruz. Siendo creador de todo, vino a ser una criatura mortal con toda la capacidad que humanamente hablando tenemos, la cual es absolutamente limitada comparada con el grandísimo poder que Dios tiene. Así que esto fue lo que Jesús hizo. Desinteresadamente se despojó de lo que Él era para venir a tomar una forma de siervo, inclusive hacerse obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Ahora, también usted puede leer lo que dice Romanos 5 del 6 al 8, cuando dice la Escritura que Cristo, cuando aún éramos pecadores, es decir, antes que nosotros hubiésemos sido algo bueno para Dios, entonces es que Él murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versos del 6 al 8. En el verso 8 dice que Dios, hermanos, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que el amor que dio origen a la misericordia de Dios no solamente es un amor voluntario, también es un amor desinteresado. Cristo mismo se despojó a sí mismo para venir a tomar la forma de siervo y morir por nuestros pecados. Pero lo último que le quiero decir también es que el amor de Dios que da origen a su misericordia no solamente es voluntario y desinteresado, también es un amor sacrificial. Un amor sacrificial, un amor que implicó un gran sacrificio. Su amor sacrificial es el que lo llevó a dar a su Hijo en sacrificio por los pecadores. En Romanos capítulo 8, verso 32, fíjese lo que Pablo expresó acerca del Padre respecto al Hijo. Dice que Dios, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pon atención a la primera frase del versículo. Dios no escatimó. Dios, hermanos, no se detuvo aún a sabiendas de que lo que iba a hacer era a dar a su Hijo para que muriera en la cruz. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, hermano. Lo dio para que nosotros muriéramos, para que Él muriera, por nosotros, y nosotros muriéramos al pecado. Así que Dios envió a Cristo también en propiciación por nuestros pecados. Fíjese lo que dice 1 de Juan, capítulo 4 y verso 10. 1 de Juan, capítulo 4 y verso 10. Dice el apóstol Juan ahí de esta manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y nota esta frase, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, hermano, Dios mostró su amor a través de un sacrificio, el sacrificio de su Hijo, porque nota lo que dice Juan, lo envió en propiciación, es decir, lo envió para que fuera la ofrenda adecuada que calmara su ira. Eso es lo que significa la palabra propiciación, la ofrenda adecuada dada a Dios
para que la ira de Dios por causa del pecado se detenga. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Una ofrenda adecuada, una ofrenda propicia para que la ira de Dios se calme. Así que Dios, hermanos, en su infinita misericordia, por su profundo amor, entonces estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nuestros pecados. Por eso es que el amor de Dios es un amor 100% sacrificial. Su amor sacrificial lo llevó, fíjate a qué, a no responder al clamor de Jesús en el Getsemaní. Otra vez, Mateo 26:39, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, su sudor, como gruesas gotas de sangre que caían a tierra, dijo Lucas. Él, previamente hablando con sus discípulos, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, velen conmigo esta noche. Vean el gran estado de estrés, de dolor, de angustia, de desesperación, porque el Señor sabía que el momento de ir a la cruz estaba ya a la puerta. Así que va al Padre y ora al Padre. 3 veces lo hizo, según dice Mateo 26:44, pero no hubo una respuesta positiva del Padre. Sin embargo, Lucas 22:43 nos dice que un ángel del cielo vino para fortalecerle. Así que, fíjate en esto, el amor sacrificial del Padre se muestra aquí en no responder positivamente al llamado de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él lo había dado para que muriera por usted y por mí. ¿Cree usted que a Dios como Padre no le dolía el ver a su Hijo en ese terrible sufrimiento? Piense en nosotros, o pensemos nosotros como padres, cuando nuestros hijos están en algún tipo de sufrimiento. ¿Qué acaso no nos duele? ¿No lloramos junto con ellos? Y aunque no quieramos llorar delante de ellos, nos salimos a otro lugar a llorar para que no nos vean. Porque sabemos que ellos están sufriendo. Y haríamos cualquier cosa para que ese sufrimiento de nuestros hijos no existiera más. ¿Usted cree que el Padre no estaba tentado a hacer esto? ¿Usted cree que el Padre no analizó tal vez la posibilidad de evitar que esto pasase? Bastaba con que Él lo decidiera y en un momento consumir al mundo si Él quería. Pero su amor es un amor sacrificial. Estaba dispuesto a sacrificar a su propio Hijo con tal de redimirle a usted y a mí. Sí, a usted y a mí y a cada persona de este mundo que quiera obedecer el Evangelio del Señor. Así que su amor sacrificial lo llevó inclusive a callar. Cuando Jesús, estando en la cruz misma, en Mateo 27:46, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense el dolor como padre al ver a su hijo crucificado. Al ver, hermanos, que su sangre se estaba yendo de su cuerpo y que la muerte estaba ya a la puerta. Al ver a la gente burlándose de Él, al ver a la multitud gritando: crucifícale, haciendo mofa de Él, a la gente venir y decir: decía que era el Rey de Israel, pues que se baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Cuánto deseo, hermanos, no pudo haber habido en la mente de Dios por simplemente, hermanos, hacer que cayera fuego del cielo y consumiera a todos aquellos que estaban ahí para salvar a su Hijo que estaba en la cruz, como lo hizo en el desierto con el pueblo de Israel cuando pecaron contra Él. ¿Por qué no hacerlo? Pablo dijo: porque Dios es rico en misericordia y por su grande amor con que nos amó. Por eso, el amor de Dios es un amor sacrificial. Así que, hermanos, piensen en el amor de Dios por su Hijo, piensen en el poder de Dios, piensen en las acciones del Antiguo Testamento de Dios contra su pueblo rebelde y piense en su corazón de Dios con sentimientos encontrados. Por un lado, Josué, el dolor de estar viendo morir a su hijo, pero por otro lado, hermanos, el poder ver que el sacrificio del Señor para Él. En Efesios capítulo 5 y verso 2, fíjense lo que Pablo escribió: y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un corazón dividido de Dios, hermano. Por un lado viendo a su Hijo sufrir, pero por otro lado viendo cumplida lo que Él esperaba, que un solo sacrificio, la sangre derramada de su Hijo, calmara de una vez por todas la ira de Él por el pecado del mundo. Así que por otro lado estaba Dios, estaban en Dios, siendo satisfechas todas sus demandas por el pecado del mundo. Es el amor sacrificial de Cristo el que también se manifestó cuando dice Pablo que Él se hizo obediente, se hizo a sí mismo, se sacrificó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. En Efesios 5:25 también Pablo dijo que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y en Hebreos 12:2 el escritor sagrado dijo: Cristo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la vergüenza, el dolor y todo lo que implicaba esa terrible cruz. Por eso Pablo dijo: Dios es rico en misericordia. Por eso los de Éfeso pasaron de muerte a vida. Pero el origen de esa misericordia estuvo en el gran amor de Dios, en su amor voluntario, en su amor desinteresado y en su amor sacrificial. Así que es el voluntario, desinteresado y sacrificial amor de Dios lo que ha motivado su misericordia por los pecadores. Esa misericordia es la que le permitió a los hermanos de Éfeso pasar de un estado de perdición a un estado de bendición o de salvación. Pero esto sucedió cuando ellos, después de que oyeron el Evangelio de salvación, creyeron en él y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Cuando una persona es bautizada para el perdón de sus pecados, entonces la misericordia de Dios y todo este amor que el Señor ha mostrado por la humanidad, es que entonces la persona lo puede hacer suyo. De la misma manera como los de Éfeso, usted puede pasar de muerte a vida por la misericordia de Dios, si hace suyo lo que Él ha hecho por usted. ¿Qué ha hecho Él por usted? Morir en la cruz, ¿sí? Pero la manera como usted puede hacer suyo esto es que obedezca el Evangelio en el bautismo, es que crea que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiese, es que se arrepienta de sus pecados y es que sea bautizado para el perdón de ellos. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación que va a dirigir nuestro hermano Marcos, Dios le invita a que venga a los pies del Señor.